Bienvenidos al mundo de Sombra y Hueso. Esta serie original de Netflix, basada en los libros de Lane Bardugo, ha cautivado al público de todo el mundo con su mezcla única de fantasía y aventura. En este video nos sumergiremos en un resumen de Shadow and Bone. Así que si aún no lo has visto, cuidado que aquí se vienen muchos spoilers. Esta es la historia de dos personas con superpoderes mágicos, oscuro, un hombre que le hace honor a su nombre ya que siempre estará vestido oscuro. Y hace muchos años atrás fue perseguido por parte de un rey, el cual lo quería atrapar para que no pudiera usar sus superpoderes. Al verse acorralado, expande una onda expansiva, causando una enorme sombra que atraviesa el mundo. Esta sombra es una sombra que jode, no como esas sombras que dan fresquito. Y la protagonista, quien dice que de pequeña le temía la oscuridad, porque en la oscuridad hay monstruos, además que la sombra se comió a sus padres. ¿Podemos parar, por favor? Ok. Me duele mucho el coxis. Alina Starkov, que es una cartógrafa muy valiente. ¿Por qué? Pues rompe unos mapas para acompañar a su mejor amigo Mal a la sombra, y además es valiente porque pudo perder el empleo y la cosa está difícil. Hay que decir lo incomodísimo que es vivir con una sombra gigantesca en cada momento. ¿Que quién es Mal? El mejor y enamorado amigo de Alina. Mal es elegido para formar parte de un grupo que debe cruzar la sombra, un lugar lleno de monstruos voladores llamados Volcrack. Pero Alina le lanza una ráfaga de luz que los ahuyenta, salvando a Mal y a ella misma, por supuesto. En Ketterdam, Cass, Ines y Jesper están compitiendo con un jefe mafioso por un trabajo que paga 1 millón de Kruger. 1 millón de Kruger, amigos. No sé cuánto es eso en dólares. Una mortificadora, que son mujeres que tienen como una habilidad de sacarle la verdad a la gente, le saca la verdad a un compañero de Alina. Y ahí descubrimos que Alina es la invocadora del sol. Como invocadora del sol es llevada por el general Kiringan. Oscuridad básicamente. Por cierto, al ser la invocadora del sol, ella se convierte en una Grisha. No confundir con una geisha de Japón. Esas tienen otro tipo de habilidades y la llevan al pequeño palacio, que es todo lo contrario a pequeño, y donde estará resguardada. ¿De quién? De todo el mundo. Ahora que se hizo famosa, todo el mundo la quiere secuestrar. ¿Por qué? Imagina que conoces a alguien que puede echar luz de la nada. Es por ello que fue emboscada cuando la llevaban. Y ahí nos muestran cómo muchas personas ahí tienen habilidades de todo tipo, como los X-Men. Pero la que más me sorprendió es el poder de sanar a las personas. Me parece increíble. Alina está molestísima por haber sido descubierta y ella como que se lo sospechaba, ya que hizo trampa al hacerse la prueba de vamos a hacerte la prueba para ver si eres una Grisha. Ella lo que quiere es andar agarrada de mano con Mal para toda la vida, quien sin duda tiene más cariño que el típico de amigos. Volvamos a Ketterdam. Cass está loquito por pasar la sombra y así secuestrar a Alina con su combo, a quien vamos a incluir a Arke, el conductor experto para pasar esa trocha tan complicada que es la sombra. De verdad, qué difícil es pasar la sombra. Alina despierta luego de tener un sueño con un ciervo. Bueno, Alina ahora se la pasará soñando con un ciervo y la preparan para su encuentro con el rey Pythor y la corte. Y ahí es donde Alina deja loco a todo el mundo y todo gracias al toque de Kiringan. Quien no solo es el grillo más poderoso, sino que estimula los poderes de otras grishas. Y algo me dice que estimula otras cosas de Alina. Pero necesito hacerte el amor. Alina empieza el entrenamiento. Primero veremos cómo Alina la zarandea la envidiosa de soya, no la salsa de soyas. Luego le explican que a las grishas matan a ciertos animales para hacerse más fuerte, como los santeros pues, pero en la serie le llaman los amplificadores. Y luego vemos cómo Bagra pasa a asistencia hasta que Alina no se crea realmente que es la invocadora del sol. Todos creen que eres la elegida. Regresa cuando tú también lo creas. Volviendo con Cax y su combo, van camino a pasar las sombras sin mucho carbón, pero con un Jesper que es un genio con la pistola y mata a todos los Volcras que aparecen. Y nos deja esta escena que puede ser fácilmente un TikTok.
A ellos les tocará viajar sin Nina. ¿Quién los ayudaría con el viaje? Un nuevo personaje, ya que Nina fue secuestrada y está encadenada por los Drukhar, que la capturaron y le dicen que será juzgada por brujería en Yerda. Y tú dices, ¿acaso estamos en 1800? De hecho, ¿en qué época está ambientada esta serie? Ah, ok, sí. Está ambientada en 1800. Nina también tiene poderes y aquí casi todo el mundo tiene habilidades especiales. Alina, luego de pasear con Kirigan, que Kirigan le cuente cosas familiares y dar lástima, he dedicado mi vida a deshacer el gran pecado de mi antepasado. y que Genya, quien es como su asistente, le dice que debe enfocarse en ella y no en Mal. Ahí sí decide invocar al sol, como se debe, inclusive pide quitarse las marcas que le recuerden a Mal. Y Mal, el coño, le ha escrito un montón de cartas y ahora se ofrece voluntariamente para una misión para encontrar al ciervo del que Alina ha estado soñando. El nivel de sacrificio de Mal no tiene nombre. Buscar un animal por una mujer que amas, porque sí, evidentemente Mal está loco por Alina. El legendario ciervo de Morozova es el amplificador de Grisha más poderoso del mundo, lo suficientemente fuerte como para hacer que Alina sea capaz de destruir la sombra. La recompensa por encontrar al ciervo es una visita al pequeño palacio. Mal y su compañero son emboscados por los yerdanos y solo Mal sobrevive. Por cierto, ¿cómo Mal sobrevivió a esa cantidad de balas? Me corto una bola si Mal no tiene algún poderito por ahí escondido. Kaz y su combo roban los planos del pequeño palacio y se unen a un grupo de artistas ambulantes que se presentarán en el pequeño palacio para la fiesta de invierno. Con todo el mundo allá adentro, ahora quieren mostrar a Lina como invocadora del sol para todo el mundo. Justo llega Mal, ya con el ciervo visto, tiene la información necesaria para poder ver a Lina, pero le dice a Kirigan que antes de decirle dónde está el ciervo, quiere ver a Lina. Lo que Mal no sabe es que Alina y Kirigan se han estado dando unos besos que van a quemar el pequeño palacio de tanta calentura. Y aquí se viene el plot twist de la historia, ya que Baghra no le queda más opción que decirle a Lina que Kirigan le va a usar para hacerse más poderoso. ¿Y cómo sabe eso?, le pregunta Lina. Pues soy su mamá. Hijo mío. Madre, aquí estoy. Alina le hace caso a Baghra a media, ya que huye del palacio, pero cae en las manos de Kaz y su combo. Moraleja, a veces no hace falta planear tanto un secuestro, ya que la víctima puede llegar a ti directamente. Alina le deja en claro a Kaz que no piensa ser prisionera de más nadie y escapa a las manos de Mal. ¡Qué mantequilla! De verdad que en esta serie la gente se encuentra con otra gente de forma curiosamente muy fácil. Alina le dice a Mal que deben ir a buscar el ciervo, ya que sabe que si Kirigan lo encuentra se hará mucho más fuerte. Y Kirigan deduce que Alina irá por el ciervo, ya que se da cuenta de que Kaz y su combo no la tiene. Ahora toca saber quién lo encuentra primero. Alina y Mal lo encontraron primero, que ese ciervo pasó de ser dificilísimo de ser encontrado a encontrarlo como si hubiera un montón de ciervos por ahí. Pero en lugar de matarlo, Alina decidió compartir un momento especial con él. Terrible momento para no matar un ciervo, ya que aparece Kirigan y mata al ciervo. Eso es lo malo. Lo bueno es que sana a Mal a pedido de Alina para que pudiera matar al ciervo. Eso es lo malo otra vez. Constantes decisiones erróneas por parte de Alina. Kirigan ordena que a Alina le hagan una especie de trasplante de asta de ciervo, que es como una movida mágica en donde las astas del ciervo se mete dentro de la clavícula de Alina, y de esta manera Kirigan tiene acceso a todos los poderes de Alina, ya que él mató al ciervo. Ahora Kirigan le muestra su poder a alguno de los nobles llevándolos a través de la sombra, dejando a Alina bajo su control. Kaz, Inés y Hepper no se darán por vencido, encuentran la manera de entrar al lugar donde Kirigan mostrará sus nuevos poderes. Me había olvidado de Nina. Bueno, el barco donde la llevaban se murió. Por suerte ella se mantuvo a flote gracias a una puerta igual que la del Titanic, y ella sí le dio espacio a Matías, que es como un pesado y con una mente muy cerrada, y era parte de los secuestradores. Violarte. Tu forma de hablar la odio. Le tocará convivir con ella y darse calor juntos si no se congelan, aunque en la segunda temporada te confirma que sí cogieron.
by the way. Nina y Matías lograrán llegar a una ciudad segura, pero se topan con Fader para salvar la vida de Matías. Nina lo declara como un traficante de esclavos, algo extremo, pero funciona. Eso es lo bueno. Lo malo es que Matías ahora odia a Nina, ya que piensa que lo mantuvo engañado todo este tiempo. Volviendo con las maldades de Kirigan, expande la sombra hacia el oeste de Raqqa, destruyendo una creciente rebelión. Es como si un tsunami pasara por ahí, con la justificación de que en esa ciudad querían matar a Alina. Y se da cuenta de que no quiere destruir la sombra, que está como sabroso ser el más poderoso del mundo y que además controla la sombra. En la parte de abajo del barco, Cass y su combo descubren que Mal se ha colado en el barco y se dan cuenta de que tienen algo en común: joder a Kirigan. Idean un plan, pero Mal actúa de forma imprudente. Él piensa matar a Kirigan con una pistola a un tipo que controla una sombra gigante, lo que lleva al combo a avanzar. Sawyer, al ver lo que Kirigan ha hecho, se vuelve contra él y comienza a dirigir el barco a través de la sombra. Con el combo y con Sawyer en contra, empieza la batalla final entre los buenos, los males y los neutrales. Alina tiene una epifanía con el ciervo y se da cuenta de que el ciervo va con ella. Entonces Alina se libera del control de Kirigan, cortando el asta de su mano, y con la ayuda del combo derrota a su gente. Todos aquí son importantes, pero Harper, qué estilo, es mi personaje favorito. Aún me detienen las caras bonitas. Mal me calla la boca y lucha contra Kirigan, pero de repente es arrastrado por un volcán. ¿Por qué? Ni idea. Sawyer, Alina y Mal, junto con los cuervos, salen de la sombra siendo los únicos sobrevivientes y deciden seguir caminos separados, no sin antes recibir un collar de parte de Alina, como parte de que se quede calladito de quién es la invocadora del sol. El grupo de Cass se encuentra con Nina en un bote que se dirige de regreso a Ketterdam. Alina también va con Mal en el bote para seguir aprendiendo a usar sus poderes, ya que tiene muy claro de que la van a perseguir. ¿Para qué coño se separaron si al final iban a irse en el mismo barco? Y por último, Kirigan, herido, emergen de la sombra y se le nota unas ganas de vengarse. Pero tú no te tienes que vengar, tú solo tienes que colocar un comentario de qué te pareció la primera temporada de Shadow and Bone. Además de darle me gusta al video si llegaste hasta aquí. Gracias. Adivinen qué, la sombra sigue alborotada, llevándose todo a su paso. Lo que no se puede llevar es el amor entre Alina y Mal, quienes ya se quitaron la careta y demuestran su amor el uno por el otro. Lo que no sabe es que Alina está siendo buscada, ya que tiene una recompensa viva o muerta. Por suerte, en el lugar donde se encuentran, ama a las grillas y logra escapar. Pero antes de escapar, miremos cómo Alina tira un Kamehameha. Reaparece tal como nos mostraba en la primera temporada, liberando a todos los mortificadores que estaban presos por los propios humanos. Los cuervos son atrapados por un tal Stunho. Stunho, la puta madre ya. Stunhor. Rarísimo nombre, el peor nombre que he pronunciado. Dios, no se pueden llamar José. ¿Quién fue el que realmente contrató a los cuervos para atrapar a Alina? Logran liberarse dándole el collar que le dio a Alina y contando dónde puede estar Alina. Y tú dirás, mucho sapo, Cass. Pero Cass considera que el tal Stunho ya deduce dónde puede estar Alina. Igual es sapo. Nina salva a Inés. Yo lo hice. ¿No te molesta? Y así sumar un nuevo integrante a los cuervos. Decir que fue un proceso de selección bastante sencillo. Pero bueno, supongo que Cass le sirve mucho que haya salvado al amor de su vida. Porque sí, en esta segunda temporada nos muestra el interés romántico entre esta parejita. Cuando Alina y Mal suben a la embarcación para huir, se montan en la embarcación de Stunho, quien es también un pirata. Mentira, un corsario. Me alegra que nos acompañen. ¿Ahora puedo pedirte que ilumines la habitación? A él le gusta hacer negocio y llegan a un acuerdo con Alina a cambio de dinero. ¿Cuál acuerdo? Llevarla a buscar un amplificador, en este caso un animal marino, a cambio de dinero. Llega a una cueva y ¡zas! Aparece el amplificador comiéndose a 3 personajes que afortunadamente no tienen diálogo. A Alina no le queda más opción que matarlo, a pesar de que ella no quería. Ella quiere solo quedarse con los poderes pero sin matarlo.
Esas parece que funcionó. Tenemos a una Alina mucho más fuerte. Aunque Kirigan también hizo una movida mágica y da la sensación de que Alina y Kirigan siguen unidos por el ciervo. El combo de Cass está cada vez más grande. Y qué bueno que llegó Nina a su vida, ya que salva a Cass de P.E.K.K.A. Te presento a la nueva integrante de mi banda. No este P.E.K.K.A, este P.E.K.K.A, quien tiene un pasado turbio con Cass y Cass quiere vengarse, pero será para la próxima, ya que de vaina todos se salvaron de los ataques que le hizo P.E.K.K.A a cada uno de ellos. Por cierto, Esper aquí nos dejó otro TikTok. Y tal como se lo mencioné, la comunicación de Alina y Kirigan será una constante. Kirigan parece una expareja en donde el hombre insiste e insiste en que vuelvan para ser más fuerte, para dominar el mundo y esas cosas románticas. Alina, cuando intenta destruir la sombra con más poderes, no funciona. ¿Y ahora qué hacemos? Toca buscar un nuevo amplificador, en este caso al pájaro. En toda esa batalla, el avión barco en donde andaban cae precipitadamente, y aquí es donde se vienen dos convenientes casualidades. 1. Justo cae en una frontera llena de soldados. 2. Justo cae en una frontera que pertenece al príncipe Nikolai, que es Stronghold, y también el pirata, digo el corsario. Tiene muchos alter ego este hombre. Luego de que Alina le mete una mano por mentirle, este le explica que le mintió por estrategia, por su país para poder encontrarla. ¿Y qué pasó con los cuervos? Bueno, Cass y su gente han estado haciendo una serie aparte, dedicando todo el tiempo a la venganza de Cass contra P.E.K.K.A. ¿Lo logra? Claro que sí. Cass, luego de engañar a P.E.K.K.A, haciéndole creer que tiene sepultado a su hijo, lo hace declarar todos sus crímenes, cayendo preso junto con el macho de Nina, Matías. Nikolai le propone a Alina unirse en un compromiso para unir fuerza entre su gente y los Grishas. Dice que lo pensará. Ya tomé mi decisión. Al otro día dice que sí. Y mal. Bueno, al final es un compromiso de mentiritas. Kirigan causa daño en la presentación de la fiesta de compromiso, provocando mucha gente herida, personas que no tienen diálogo, por suerte. Pero lo loco es que todas estas apariciones son en la mente de Alina. Por otro lado, Kirigan se le escapa Braga y Genya, quien estaban capturadas por él. Bueno, a la mamá la está usando como un amplificador de sus poderes, hasta le cortó el dedo, el peor hijo del año, Kirigan. Y a la otra para curarse, aunque a Genya le malogró la cara. Volviendo con los cuervos, y ahora sí se meten de nuevo en la trama principal y se juntaron con Tolia y Zoya para encontrar una espada legendaria que permite atravesar la sombra. ¿Quién es Tolia? Un guerrero del príncipe Nikolai. Él tiene una hermana llamada Tamar. Actualización amorosa. Jesper y Wayland, de tanto compartir, ya tienen una relación amorosa, y Wayland es quien descubre que Jesper es un grillo, pero él nunca ha querido mostrarlo porque los grillos siempre andan sacrificándose por los demás. ¿Quién es Wayland? Es quien le hace las bombas a Cass y parece un adolescente. Braga llega junto con Genya a la cueva donde terminó todo el mundo herido luego del ataque de Kirigan, y tú te lo preguntarás, estamos en 1800, ¿cómo coño llegaron? Pues Braga amplificó las habilidades de Genya y así logró ubicar a donde estaba todo el mundo. Y me encanta que una serie te justifique por qué pasan las cosas. Volviendo con los cuervos, en vista de que Oval Saran no quiere negociar la espada legendaria. ¿Que quién es Oval? Una antigua peleadora y dueña de la espada legendaria. ¿Para qué es esa espada legendaria? Para acabar con las sombras. Bueno, estos intentan entrar en la casa de esta mujer. Lo que no sabían ellos es que serían envenenados para poder entrar. Eso es lo malo. Lo bueno es que esa señora usó el peor veneno de la vida, ya que les dio oportunidad de que cada uno de ellos tuviera una oportunidad de tener un sueño psicodélico. ¿De verdad creíste que me iría? Y Wayland le diera un antídoto que estaba en el mismo lugar donde habían colocado el veneno. Y adivinen cuál es el antídoto: comerse una mariposa azul. Claro que sí. Bueno, despiertos, ahora le tocará pelear con Oval, que es lo más parecido a Yobu Tupaki, ya que repela todo lo que le lanzan. Es como un magneto, ya que controla el metal. Cuando aparece un señor mayor que tiene como Alzheimer, es la razón por la cual Oval
ha estado luchando para que no llegue a donde él. Cuando Tolia le aclara a Oval que lo que quieren es la espada prestada, ya que luego que acaben con la sombra se las va a devolver. Ella accede, pero solo si se la da a Jesper, que es como el único digno al ser un Greyjoy, supongo. ¿Y dónde estaba la espada superpoderosa? Alrededor de un hombre muerto y cachivache. Un terrible matrimonio. Una mesa aceptable. Alina, Baghra y Mal están localizando el pájaro amplificador. Mal deduce dónde podría estar, pero el cuerpo de la hermana de Baghra no estaba ahí, quien era la tercera amplificadora, y de generación en generación, el tercer amplificador ha pasado de persona a persona. Y es ahí donde Baghra se da cuenta de todo y nos cuenta el plot twist del plot twist de todos los plot twists de esta serie. Mal es el último amplificador, ya que siempre ha encontrado a los otros amplificadores y siempre encuentra a Alina, quien es la invocadora del sol, dándonos el plot twist de la serie. ¿Y cómo se confirma todo esto? Baghra entiende que deberá sacrificarse para que Kirigan no sepa dónde está el tercer amplificador y quemar todo, aprovechando que Kirigan ataca a Alina. Luego ella se disuelve como cuando Thanos chequeó los dedos en los brazos de Kirigan. Kirigan perdió la mano, pero su médico mágico de cabecera le pone la mano de Baghra, creo, y tiene una nueva mano, además con mucho más estilo que la mano que tenía anteriormente. Además, con los últimos recuerdos de la mamá, o sea, que ya sabe quién es el pájaro. O sea, el sacrificio no sirvió para un coño. Mal ya le dice a Alina que él es el pájaro y le dejan claro que no tiene ningún problema en morir, declarándole su amor. Y de esta manera mojarán los conejos por fin. Alina claramente no querrá matar a Mal ni por equivocación. David, el antiguo y desertor médico mágico de Kirigan, le propone hacerle el mismo trasplante que Kirigan le hizo a Alina con el ciervo. Pero para eso va a necesitar el dedo de Mal. Pero justo llega una de las sombras de Kirigan y las grillos de Kirigan. Y Kirigan, por supuesto. La batalla empieza con los grillas tumbando el barco volador del príncipe Nikolai. Cuando caen malheridos, les toca huir a todos ellos. La sombra seguirá avanzando y abarcando más terreno, pero justo llega Inés con la espada legendaria acabando con la sombra, como ella sola lo puede hacer, salvando a Alina de un Volcra. Y ahora sí se viene la batalla entre las grillas, humanos, sanadores, amplificadores, supervisores, acomodadores y todo lo que termine en ores. Aparecen los refuerzos, esta vez el hermano Tolia. Quien nos deja otra escena para TikTok. Y con el apoyo del resto de los cuervos, acaban con los grillas de Kirigan. Ahora sí se encuentra Kirigan y Alina. En un ataque de ambos, Alina golpea a Kirigan, pero Kirigan golpea mal, dejándolo moribundo. Alina entiende que es ahora o nunca el momento para matarlo, y así lo hace. Y bueno, Alina se convierte en Super Saiyajin fase 4. ¿Qué? Alina Super Saiyajin fase nivel Dios. Eliminando la sombra de un solo coñazo. Kirigan dice que el mundo no necesita una santa que va a sufrir viviendo tantos años y quiere protegerla. Se nota que es verdad porque intenta protegerla de una de las últimas sombras que queda rezagada. Igual Alina le clava un puñal. Adiós Kirigan. Nina había sido golpeada e inmediatamente se repone para donde Mal a revivirlo. Como ve que no puede, le pide a Alina que le agarre la mano, ya que siempre le agarraba la mano y funciona. Le agarra la mano y funciona porque Mal revive del más allá. Viendo el sol que había en donde estaban, esos trajes que usan deben dar mucho calor. Esto solo lo pensé mientras veía la serie. Quedó un tema pendiente y es Matías, el macho de Nina, que en su trama quedó como en quinto plano en esta serie. Para hacerte la corta, seguirá preso. Y uno pensaría que Mal y Alina vivirían feliz por siempre. Pero Mal siente que ya cumplió con su misión y ya que tiene una vida nueva quiere ser un pirata, digo un corsario. Y se va junto con los hermanos Tolia y Tamar, una mujer que se viste de azul con muy poco diálogo, e Inés,
quien no termina de concretar nada con Cass. Y es que concretar algo amoroso con Cass es muy difícil. Ese coño lo que más le importa es el dinero. Ah, porque hay una tercera temporada. Pasan los días y el príncipe Nikolai tiene una sombra en la espalda y luego se la ve en el espejo, en lo más parecido a Venom. Y se nos pone papeadísimo. Cuando van a coronar a Nikolai como el rey, la voz en off de Cass le explica a los cuervos que van a tener el trabajo más grande hasta ahora, ya que hay una droga que pone más fuerte a los Grisha. Claro, como ya no hay animalitos que matar, ahora hay una droga. ¡Qué casualidad! El asunto es que en plena coronación de Nikolai, una Grisha se toma esa droga y empieza la matazón, como si fuese una película de Tarantino. Por suerte, a Alina le da tiempo de reaccionar y matarla, pero poniendo una cara de mala que te confunde, y así se acaba la temporada.